que Dios nos ha dicho. Yo creo que fue un profeta muy valiente porque hay muchos profetas, ¿verdad?, que no obedecieron al Señor. El que más conocemos es Jonás. Pero muchos hombres de Dios, como Moisés, el gran hombre de fe, no obedecieron al Señor. A la primera decía, es que yo soy, ¿qué decía Moisés? Es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, etcétera, etcétera. Y pues Dios le tuvo que poner a Aarón para que le ayudara, ¿verdad? Pero entonces muchos no obedecieron. Pero este profeta, que yo no encontré el nombre aquí en este capítulo, este profeta obedeció al Señor. Obedeció al Señor y dijo, yo voy a ir y le voy a dar esa palabra. Se armó de valentía y fue y habló con el rey. Imagínate tú que te digan, ¿sabes qué? Ve a decirle al presidente esta palabra de parte de Dios. Y que no sea una palabra bonita para decirle Dios te va a bendecir a tu pueblo, Dios te va a ayudar. Que no sea una palabra así que se le haga bonita al presidente. Imagínate tú que eso hicieras. Que Dios te mandara a decir eso. Imagínate el profeta, la valentía y la obediencia que tuvo que tener para ir a hacer lo que Dios le había mandado. Y además yo creo que ya para ese momento ya tenía hambre, ya tenía sed, ya quería descansar un poquito. Y aún así obedeció al Señor y le dijo, no puedo ir a comer, no puedo recibir nada de bendición tuya porque Dios no me lo ha permitido. Ahora, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido obedientes cuando Dios nos da una palabra? Y no necesita a veces venir un profeta para decirte una palabra que tú o yo tengamos que obedecer. La palabra de Dios, vienen los mandamientos y vienen muchas cosas otras más que tenemos que obedecer y que Dios nos va guiando con su palabra para ser esos siervos, esos hijos de Dios que Él ha mandado. Y yo sé que muchos de ustedes han obedecido la palabra, por eso es de que estamos aquí. Porque si no obedeciéramos la palabra, no estuviéramos aquí. Yo sé que muchos hemos obedecido la palabra. Yo sé que muchos hemos dejado muchas cosas que nos agradan, para poder servir a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para cumplir con lo encomendado por Dios. Quizás algunos estuvieron ahorita muy a gusto en sus casas. No sé cuánto tiempo de lejos esté su casa de aquí. Quizás no tenían que haber gastado su gasolina. Pero ¿sabes qué? Dios puso en el querer como el hacer su buena voluntad en tu corazón. Y el Espíritu Santo te guió para venir esta tarde aquí. Ese es uno de los pasos de obediencia que hemos dado. Y otros pasos de obediencia más grandes, ¿verdad?, que hemos dado es como bautizarnos, como arrepentirnos, como sujetarnos a los pastores, sujetarnos a nuestros líderes, a muchos pasos de obediencia que Dios te ha pedido. Y eso es bonito, y eso es bueno, y eso es grande. Pero ¿sabes una cosa, hermano? El pasado quedó atrás. Lo pasado quedó atrás. Tú no puedes, ni yo puedo vivir del pasado. El Señor nos está pidiendo que cada día nos renovemos en obediencia, que cada día nos renovemos en su Santo Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios quiere que estemos metidos en su presencia, metidos en oración, metidos en adoración, para saber hacia dónde el Señor nos quiere mandar, para saber hacia dónde Dios quiere dirigir tu vida y quiere dirigir tu vida. Pero si nosotros, hermanos, no obedecemos la palabra que el Señor nos da día con día, porque hemos obedecido antes, ¿qué va a pasar en nuestra vida como hijos de Dios? ¿Vivir del pasado? ¿Quieres vivir del pasado, hermano? ¿Queremos vivir de lo que hicimos anteriormente o queremos ir más allá de lo que más allá donde Dios nos quiere llevar? Decía un hermano en la escuela dominical, ¿para qué vamos a África si al vecino no le hablamos? Y yo te voy a decir algo, si tú le hablas al vecino, si tú le hablas a tu familiar y te metes en la presencia del Señor, yo te aseguro que el Señor te va a mostrar si vas a África o no. Y el Señor te va a abrir puertas porque el Señor quiere llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no podemos quedarnos metidos en un solo lugar, hablando de la palabra de Dios en un solo lugar.
Si nosotros no nos metemos en la presencia del Señor, vamos a andar divagando sin saber qué es lo que Dios quiere y cómo vamos a obedecer una palabra si no la tenemos en nuestro corazón. Mira, hermano, con esto que voy a decir no es que no tienes que obedecer a tus pastores, no es que no tienes que obedecer a los consejos que te da tu familia, no quiero que lo pongas en una balanza. Lo que sí te quiero decir es que toda la gente te puede dar miles de consejos, tus pastores, tus padres, tus hermanos, tu familia, tu esposa, tu esposo, te puede dar muchos consejos para cómo llevar tu vida cristiana o cómo llevar tu vida personal. Pero por más bueno que sea ese consejo, tú no puedes tomar una decisión por un consejo que te den otras personas. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque tu vida está regida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es el que está aquí, es el que nos ha sellado y es el que nos reconoce Dios porque tenemos al Espíritu Santo. El sello del Espíritu de Dios, ese es el que nos va a llevar a Cristo. Es el que nos lleva a Cristo, es el que nos lleva a conocer al Padre. Pero si nosotros, hermano, estamos guiándonos por lo que la gente nos dice, eso nada más es cuando empiezas a los caminos del Señor. Que te tiene que guiar tu pastor, que te tiene que guiar la gente. Pero cuando estás ya metido en la presencia del Señor, cuando ya has reconocido que Dios es el que te guía, que conoces al Espíritu Santo, que ya tienes 1 año, 2 años y empiezas a orar, hermano, cuando el pastor viene y te da una palabra, cuando el hermano viene y te da una palabra, cuando el predicador viene y te da una palabra, es porque él ha venido a confirmar lo que el Espíritu de Dios ya te ha dicho a ti en lo secreto. Tú no puedes, hermano, moverte por lo que te digan los demás. Tenemos que movernos por lo que nos diga el Espíritu Santo. Hay muchos consejos buenos de gente que te ama, que quiere lo mejor para ti, pero el único que sabe hacia dónde quiere dirigirte es el Señor. Y tenemos que ser valientes para afrontar lo que venga. Cuando Dios te da una palabra y te dice, Marisela, yo quiero que tú vayas a tal lugar. Y si Dios te dio esa palabra, se oponga a quien se oponga, te den el consejo, que te den el consejo. Tenemos que cumplir la palabra que el Señor te ha dado. El reino de los cielos es violento y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. El Señor está llamando gente valiente, que se meta en la presencia del Señor, que el Señor le hable y que Él actúe. Que cada uno de nosotros actuemos con lo que el Señor nos envía. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser obedientes. Y así se levante guerra donde se levante, usted y yo tenemos que obedecer la palabra que el Señor te da. A mí me han pasado muchas cosas, hermanos. Y te voy a decir algo muy sencillo. Venir aquí. Yo tengo aproximadamente 3 años que no salía de Tijuana, que no salía de la iglesia donde estoy, que Dios me había mostrado que no era tiempo de moverme, no era tiempo de dejar la iglesia, de dejar a las ovejas, no era tiempo de moverme de allí. Y pues mi hermana quería que viniera a verla cuando estaba allá en Washington, quería que fuera cuando estaba aquí. Me decía, Mari, ven, mira, puedes venir. Y pues ella se esforzaba, ¿verdad?, en aconsejarme y decirme que podía venir. En mi familia, todos querían que viniera, pero yo no sentía el mover del Espíritu para yo venir, para yo moverme de Tijuana, de moverme a ninguna parte de Tijuana. Pero ahora el Señor me dijo, ya es el tiempo de salir. Y yo le decía a mi hermana, va a llegar el tiempo que el Señor me diga, es tiempo de que puedes ir, es tiempo de que puedes salir, es tiempo de que puedes dejar la iglesia unos días, es tiempo. Usted sabe que como pastores a veces no nos gusta dejar la iglesia, ¿verdad, pastores? Se siente uno como que, no sé, algo siente que dejar la iglesia. Pero ¿sabes qué yo sentí ya al venir para acá? Se me levantaron muchas cosas en el trabajo, en la iglesia, no me comprendieron algunos. Pero como yo sentí la convicción de que ya es el tiempo, como a mí Dios me lo hizo sentir en mi corazón que ya era el tiempo, yo vine. Se levante quien se levante.
Y yo le dije a mi hermana, me dijo en la mañana cuando yo venía para acá. Y el viernes le dije a mi hermana, el Señor me ha puesto en mi corazón que esa guerra se paró. Y dicho y hecho, empezaron la gente, ¿sabes qué? Todo está funcionando bien, todo está bien, ya no hay nadie que todo el mundo dice que bueno que estás allá, que estés con tu familia, que sean de bendición para ti y todo. Yo sé que el Señor acomodó ya todas las cosas. Te estoy hablando de algo pequeñito, pero que cuando Dios te pone en tu corazón, hermano, a hacer las cosas, usted tiene que ponerse y pararse firme, se levante quien se levante. Pero para eso tú tienes que tener una convicción de que Dios te ha llamado a hacer algo. Si Dios te ha llamado a predicar, no importa que seas tartamudo, no importa que te dé miedo, no importa lo que pase, el Señor es el que te está llamando y Él es el que te va a respaldar. Y usted tiene que ser valiente y pararse a predicar. Si el Señor no está llamando a un liderazgo, quizás no sepas cómo liderar algo, pero sabes que si el Señor te está llamando, el Señor te va a poner que lo hagas. Gente que te apoye, gente que te ayude, gente que te siga, pero lo vas a hacer. Este rey, hermanos, vamos a leer el versículo 18. Dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el profeta, que no había querido comer porque Dios le había mandado que no, dice el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar que Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. ¿Sabes, hermano? Cuando tú esperas en el Señor y no te guías por los consejos de los demás, aún siendo buenos, sino que esperas en que Dios te... Es como yo sé que algunos ya lo han sentido, pero es como una convicción que tú sientes en tu corazón cuando te dan un consejo y que es del Señor, porque como tú ya estuviste metido en la presencia del Señor, es como una confirmación cuando alguien ya te da un consejo. ¿Alguien lo ha sentido así como yo? Porque cada quien lo siente diferente. Pero es como una confirmación ese consejo que te dan. Cuando no es de Dios, ese consejo es como, ok, gracias por el consejo que me diste, yo lo voy a poner en oración y a ver si es del Señor. Amén. Es como al revés. Cuando el consejo no es de parte del Señor, como que tú sientes que mejor te metes en oración para ver si es del Señor, porque Dios todavía